Vamos, aquí a controlar mi módem. O sea que tienen todita la señal y no sé por qué se me escucha entrecortar. Rarísimo. ¿Tienen alguna pregunta? José, Antonio. Ninguna. Por mi parte no, profe. Bueno, ok. Bueno, vamos a hablar ahora. Metodología de la investigación. ¿Qué es la investigación? La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. En términos generales, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimientos sobre un tema. Entonces, ¿qué es la investigación? Habíamos visto que teníamos dos tipos de investigación pura o práctica o investigación práctica o impura o algo así. Bueno, la investigación, una era una investigación teórica y otra investigación práctica. Bueno, en este sentido, la investigación aquí se refiere que tiene en cuenta eh, los procesos tanto sistemáticos como empíricos para poder estudiar el tema o el fenómeno que yo realicé, o sea, el tema que yo elegí investigar para mi trabajo, para mi defensa de mi tesina, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí tiene en cuenta los procesos sistemáticos, así como los empíricos para poder ir generando mayor conocimiento sobre el tema que yo opté en el momento de realizar mi trabajo de investigación. Después tenemos nuevamente el planteamiento del problema que vimos en un video anterior, que sí o sí cuando elegimos un tema tenemos que tener en cuenta que debe de tener un problema en el lugar donde vamos a realizar. Tiene que haber un problema, ya sea en el departamento donde estamos trabajando o en otros departamentos, y debe tener un problema. ¿Para qué? Porque si es que tiene un problema dentro de esa área, entonces yo voy a poder formular mi pregunta, ahora que viene a ser mi planteamiento del problema sobre mi tema que yo elegí. Entonces el planteamiento del problema es la parte de una tesis, un trabajo o un proyecto de investigación en el cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. En la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, debe poder observarse en la realidad. Los elementos para plantear un problema son tres, que son los objetivos que se persiguen en la investigación, las preguntas de investigación y la justificación. Entonces son tres puntos que yo tengo que tener en cuenta. El objetivo que yo persigo en mi trabajo de investigación. Luego tengo que tener en cuenta mis preguntas de investigación y la justificación, que viene a ser la justificación de mi trabajo, ¿verdad? En qué es lo que yo voy a aportar con el trabajo que yo estoy realizando. Entonces justifico mi trabajo. Justificación consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. ¿Por qué se eligió el tema? ¿Por qué el investigador lo considera importante? ¿Cuáles son las razones detrás de esa elección? Inversión de tiempo, los recursos de que dispongo para realizar mi trabajo de investigación. Lo esperado es que el estudio del problema abordado sea relevante, o sea, sea importante en el ámbito en el que será expuesto la investigación. Entonces lo que yo tengo que poner en la justificación cuando tenga que hacer es todo estos planteamientos, las razones, el tiempo que usé, los recursos y principalmente la justificación de por qué es importante que nosotros analicemos, por ejemplo,
en la parte ergonómica, por ejemplo, de los trabajadores de la Coca-Cola, por ejemplo. Si cuentan con los cubículos o los muebles acorde a su estatura y cosas así. Entonces yo ahí lo que empiezo a hacer es justificar de la importancia del tema que yo elegí para elaborar mi tesis. Después tenemos cómo se hace la justificación de un trabajo de investigación. Primero aprende cómo se hace la justificación de un trabajo de investigación en 3 sencillos pasos. Comienza con un resumen breve del relato, o sea, viene a ser como una pequeña introducción de mi tema, pero no lo desarrolles nuevamente. O sea, no volver a explicar todo, sino que solamente un breve resumen de las partes más importantes de mi trabajo de investigación. Después tengo que hacer la importancia y pertinencia de por qué debe llevarse a cabo la investigación, o sea, de por qué yo tengo que investigar ese tema, cuál es el problema y cuál es la justificación, o por qué se ha llevado a cabo si ya se realizó, contestando la pregunta, ¿para qué va a realizarse? Porque saben que yo puedo hacer un trabajo de investigación sobre un trabajo que ya se investigó. Entonces lo único que yo voy a hacer es seguir esa línea de investigación y aportar nuevas ideas a ese trabajo ya realizado. Después tenemos que reforzar el punto para persuadir al interlocutor, las personas que escuchan del trabajo, de la importancia de la investigación, de los aportes de ella, que pueden derivar al tema que le compete. Pues utilizar datos estadísticos y los argumentos más sólidos que avalen tu punto, o sea, que avalen mi trabajo. Y eso solamente lo voy a lograr a través de la encuesta o a través de la entrevista. Y ahí termino esta unidad. O sea, la que le sigue a la otra unidad. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro, algo que quieran saber. Marlene, Lorenzo. Sí, ese tema de piscina va a tener un cuerpo de preguntas para contestar o nosotros íbamos a realizar las preguntas y llevar como investigación la respuesta. ¿De cuál te referís, Lorenzo? No, no entendí tu pregunta. Esa es la tesina que nosotros Ah, vamos. sí, 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 pero eso sería recién para el año que viene. Hay una estructura que ya está todo desarrollado. Ahora lo único que van a hacer es ustedes cargar sus informaciones dentro de ese esqueleto, como se dice, ¿verdad? Hay un esqueleto que el instituto le da a los alumnos que van a defender eh, su título, ¿verdad? De técnico, y ustedes tienen que investigar sobre el tema que eligen, y eso van a defender ante una mesa examinadora. Esta metodología de estudio solamente te explica los pasos para la realización de un trabajo de investigación. Por eso es que siempre les digo, cuando elijan un tema que quieran abordar, siempre tengan en cuenta si tiene un problema y si hay una justificación para hacer para investigar sobre el tema. ¿Verdad? Como yo nomás les quité el tema de la parte ergonómica, ¿verdad? Que no todas las empresas tienen por ejemplo, el escritorio a la medida de su funcionario, ¿entendés? Contado con los dedos. Lo mismo pasa en la etapa escolar. Las sillas no son tampoco ergonómicas y conforme a la contextura física de cada estudiante, ¿verdad? A lo sumo hay la famosa silla del que escribe con la izquierda, ¿verdad? Pero eso tampoco suele ocurrir, ¿verdad? Tampoco suele haber. A veces el que escribe con la zurda o con la izquierda lleva su propia silla, se paga de su propia silla y llega al colegio o a la escuela, ¿verdad? Y me consta porque tengo varias compañeras que tienen sus hijos que escriben con la zurda.
Entonces, a eso me refiero. No sé si respondí tu pregunta, Lorenzo. Sí, sí, entiendo ahora cómo sería Sí, no, estaba- cuando ustedes lleguen a esa etapa, ¿verdad? Que sería el año que viene cuando tengan todas sus materias pasadas, sus cargas horarias todo cargadas en el sistema. Entonces, pues lo que se hace es un cierre académico y cierre de las cargas horarias de pasantía que ustedes tienen. Entonces, luego de eso, se le habilita al alumno para hacer la famosa tesina, ¿verdad? Y tienen dos meses para terminar ese trabajo, porque hay pretesis 1 y pretesis 2. En este caso sería pretesina 1 y pretesina 2, ¿verdad? En el 1 siempre se entrega la parte importante, como dije, ¿verdad? Del tema, una pequeña introducción, planteamiento del problema, los objetivos, las preguntas de investigación, una parte. Marco teórico 3 hojas y así. Pero para ello, como te dije, hay un esqueleto y lo único que van a hacer ustedes es escribir en ese esqueleto que le da la institución para poder hacer su trabajo de investigación. Si tienen alguna pregunta o otra cosa que quieran saber. Sí, profesor, en la pretesis nomás lo que quería consultar. ¿Pretesis 1 y 2 sería el mismo tema o cómo es, profe? No, ¿O solamente se va a desarrollar una parte y después se sigue con la otra? pretesis 1 se entrega la primera parte de la tesina. Eso se entrega. Hay una metodóloga que revisa y aprueba si es viable o no, si acepta o no tu desarrollo de tu trabajo. Y si te acepta, continúa con la segunda parte que viene a ser toda la parte de marco teórico y toda la parte de recolección de datos a través de los instrumentos de investigación. Por eso es 1 y 2. Ah, ya, ahora sí, profe. Algunas veces se suele hacer eso con profesores luego del instituto mismo, profe, o Sí, no. sí, sí, yo ya tuve ya un grupo que se recibió de estética, técnico superior en estética corporal. Se terminaron 12. Conmigo hicieron pretesis 1 y 2 y otra metodóloga corrigió, le hicieron algunas correcciones que para mejorar, ¿verdad? Y después le autorizó para hacer la pretesis 2. Después eso eh, se vuelve a imprimir y se entrega. Después si se te aprueba, ya te dan el ok para la tapadura, ¿verdad? Que generalmente con el grupo que yo tuve, la tapadura fue de color azul oscuro y letras doradas. Y después se fijó una fecha para defensa y pasaron. Y así. Ah, ya, ya. Yo ya estoy investigando ya, profe. Estoy bajando, o sea, recopilando los datos prácticamente. Y eso está bien, recopilar los datos. ¿Para qué? Para que después vos puedas, como se suele decir, el famoso colador de la información. Vas a extraer lo que te sirve para tu trabajo y desechar lo que no. Porque a veces bajamos mucha información que es muy reiterativo, entonces por eso es lo que hay que hacer el famoso resumen, la idea principal de lo que nosotros vamos descargando de la información conforme al tema que cada uno de ustedes elige. Eso, pero es fácil, no es difícil. Profe, una consulta. Nosotros tenemos mucho examen el jueves, ¿no? El otro jueves, Marlene. Ah, Creo que es 21, sí, 21, sí, 21 es. El otro jueves. gracias. Pero hoy voy a alzar unas cuantas preguntitas que va a valer
10 a 15 puntos para que hagan para el otro jueves. Entonces el examen voy a hacer sobre lo que reste, ¿verdad? No sé si voy a hacer sobre 10 o 15, depende. Le voy ¿Cómo? Ah, ¿Cómo, Marlene? No entendí. no, profe, no, está en el tráfico, por eso se escucha mucho. Bueno, está bien. Y bueno, aquí terminamos nuestras 2 unidades. Esto va a entrar en el examen, pero yo, como siempre, les preparo un resumen de estas 4 unidades para que ustedes puedan leer este fin de semana. Voy a empezar a hacer ya hoy y mañana voy a pasar en el grupo para que puedan estudiar. Bueno, no, profe, nosotros teníamos pendiente un trabajo, ¿verdad? Sería el tercero, por eso, o el segundo. El segundo, El segundo, vale, sí. vale, gracias. Ahora voy a mirar las unidades que tenemos y voy a quitar una tarea para que puedan hacer y pueda quedar en la plataforma como una evidencia. No sé nomás si va a ser 10 o 15 puntos, eso es lo que no sé, depende de cómo les hagas la tarea. Ahora voy a descargar las unidades que desarrollé y voy a prepararle un trabajo. Ok, gracias, profe. Vale, gracias, profe. Bueno, entonces terminamos la clase y voy a pasar mañana en el grupo el resumen del trabajo, o sea, de lo que van a estudiar para el examen final. Ok, gracias, profe. Bueno, Vale, buenas noches, chao, chao. buenas noches, chao, chao.